amigos, estamos nuevamente en su programa Aquí Entre Nos y como casi todos los miércoles tenemos la bendición de contar con el doctor Armando Anducin. Pastor, ¿cómo le va? Hola, Jonás, muy buenos días. Pues aquí muy contentos de tener aquí a Agustín Laje con nosotros. Estamos casi solos, ¿no? Qué bendición. Así es. Bueno, es de verdad que para nosotros es un privilegio, Agustín, poder tenerte en el programa. Claro. Muchas gracias, Jonás. Gracias, Armando. Hemos escuchado mucho de toda la información que tienes y acumulas, así que vamos a tener un programa bien interesante. Pero quería antes que nada preguntarte, porque siempre que entrevistamos a gente que viene por primera vez al programa, nos gusta saber un poquito más del trasfondo, tu trasfondo, de naciste, tu familia, un poco, ¿verdad? Tus padres, etcétera, etcétera, que nos puedas contar. Bueno, yo me llamo Agustín Laje, tengo al día de hoy 35 años, soy del 89. Nací en Córdoba, Argentina, en el centro del país. Vengo de una familia trabajadora, de clase media, y me dediqué al estudio de la ciencia política. Mi carrera de grado es licenciatura en ciencia política, después me especialicé en contraterrorismo en Washington, D.C., con una beca que gané en la Universidad Nacional de Defensa, y después me especialicé un poco más en filosofía en la Universidad de Navarra, haciendo una maestría, un máster en filosofía, y actualmente estoy haciendo un doctorado en filosofía en la misma universidad. Yo me dedico en realidad a escribir libros, o sea, mi actividad principal es la de escritor. En un mundo donde lo que impera son las pantallas, bueno, yo me dedico a una tecnología muy vieja que es por lo menos del siglo XVI, la imprenta, y es escribir y publicar libros. Mi más reciente libro se titula Globalismo, acaba de salir el 15 de octubre, y bueno, estoy explorando temas que son esencialmente políticos, pero que también tienen un gran impacto en el mundo cristiano. Si esto del globalismo, don Armando, usted ha traído este tema, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Usted creo que no ve muy bien, creo que tengo aquí a la par a dos que no ven muy bien el tema del globalismo, ¿verdad? Como que, bueno, pero interesante que vamos a desarrollar entre otros temas el día de hoy. Bueno, una de las cosas que más me impresionan, ¿verdad? Es lo que le comentaba ayer a Agustín, es el paralelismo tan sorprendente que existe en lo que él está vertiendo a través de sus libros, la percepción que él tiene tanto filosófica como antropológica del ser humano y de la política a la luz de las escrituras. O sea, es sorprendente esto. Yo hoy en la mañana venía pensando, orando también al Señor y preguntándole, ¿verdad? El impacto de Agustín dentro de la iglesia actualmente es vital. ¿Por qué? Porque como él comentaba ayer, desgraciadamente, Jonás, la iglesia está muy dormida y se ha hecho a un lado de lo que está aconteciendo en el mundo, los eventos los políticos, ¿verdad? Sociológicos, proféticos, desde luego. Y entonces pues nos encerramos en cuatro paredes y no podemos percibir al mundo como realmente Dios lo percibe. Recordamos que Dios percibe al mundo como un campo, no solamente limitado a un territorio, sino es el mundo entero, el campo donde la semilla se tiene que sembrar. Y esto es impresionante, ¿verdad? Porque el globalismo pues es completamente bíblico. Desde el principio de la creación, cuando la serpiente le sugirió a la primer pareja que serían como dioses, vemos que estamos terminando de la misma manera en el mundo. O sea, a través de toda la historia es la percepción, la conceptualización de todos los líderes políticos, diplomáticos, de creer que el ser humano puede desarrollar cualquier proyecto sacando de la ecuación a Dios. Y eso es lo que el mundo se encuentra, desgraciadamente, en la condición en que se encuentra. Entonces nos encontramos en un mundo, ¿verdad?, global, donde ya estamos esperando pues el surgimiento del futuro dictador que va a traer un orden económico mundial internacional que la Biblia le llama la bestia, el hijo de pecado, el cuerno pequeño, y el apóstol Juan es el único que lo denomina con el nombre del anticristo. Ok, mencionó usted ahorita del que mencionó ayer, hay gente que nos está viendo y dice, ay, me perdí el programa, ¿cuándo fue que Agustín Laje se refirió al tema? Grabamos ayer precisamente un programa, estuvo buenísimo. Porque el globalismo es un concepto político. Es muy parecido a otro concepto que es el de globalización, solo que globalización es un concepto económico. Por eso a la gente puede sonarle el término, pero no tenerlo demasiado arraigado en su léxico, porque globalismo es un término muy nuevo, tiene 5 o 10 años máximo. A diferencia del otro término que, insisto, es globalización, que ya tiene sus buenas décadas, aparece en la década de 1980 y se extiende por todas partes en 1990.
globalización es un concepto económico que refiere a la aceleración de los intercambios comerciales a escala planetaria, y globalismo es un concepto político que refiere a la concentración del poder político en manos de organizaciones supranacionales y supraestatales. Para que se entienda la definición, la gente tiene que comprender que desde el siglo XVI, XVII hasta nuestro siglo XXI, la autoridad política máxima sobre un territorio se llamaba Estado. Por ejemplo, el Estado argentino, el Estado costarricense, el Estado mexicano. Son aparatos de poder que definen las políticas y las normas que operan sobre un territorio. En nuestro siglo XXI, ese esquema está siendo fracturado porque el poder político está abandonando a la organización estatal y se está redirigiendo hacia organizaciones que son supraestatales. ¿Qué significa supraestatales? Pues que están por encima de muchos estados al mismo tiempo. El ejemplo paradigmático es el de la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización de carácter global que ejerce poder político, poder económico, poder cultural y poder social por sobre todas las naciones del mundo. Esa es la institución globalista más importante, cuyos tentáculos se extienden cada vez con más velocidad, con más fuerza y abarcando más ámbitos de injerencia pública. Entonces, en resumen, para que al público le quede claro, ¿qué es globalismo? Es la concentración del poder político en organizaciones de carácter supraestatal. Ahora, las Naciones Unidas, uno siempre escucha de ellos el deseo de la democracia, de cómo las democracias deben crecer y todo eso, pero en sí mismo no es un ente democrático, no es como que ahí se reúnen, cada país es un voto y son casi 200 votos y ahí se hace lo que la mayoría, a eso no pasa ahí. No, para nada. De hecho, es muy bueno el punto porque en los colegios nos han acondicionado. ¿A qué? A pensar que las Naciones Unidas son el ente moralmente superior de la humanidad, que ahí está la buena gente, ahí están los filántropos, ahí están los mejores técnicos. Tenemos una pandemia y rogamos a las Naciones Unidas que nos salve. Hay una catástrofe aquí y allá y miramos hacia Naciones Unidas porque ellos son los buenos de esta historia, y está bien que pensemos así porque es que hemos sido adoctrinados de esa manera. Eso nos han dicho en el colegio, nos han dicho en la universidad, nos lo han dicho incluso los políticos de nuestros países, nos lo dicen todos los días los medios masivos de comunicación, lo dicen en las redes sociales. Es decir, es toda la información que hemos recibido durante todos estos años, que Naciones Unidas es el ente máximo, y ahí encima la gente cree que es democrático. No es democrático. No tenemos ningún control sobre lo que pasa en Naciones Unidas. Nosotros no elegimos a la gente que tiene poder en Naciones Unidas. Son cajas oscuras de poder que no controlamos, que no tienen publicidad de sus actos. Es decir, las reuniones más importantes, por ejemplo, en Naciones Unidas, se llevan adelante dentro de salones a puertas cerradas. Exacto. Cuando se resuelve algo en ese salón a puertas cerradas, después se hace la puesta en escena, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, donde ya está todo cocinado, solamente te traen el plato listo para que lo comas. Y el Consejo de Seguridad, que además, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, hay 5 países que tienen poder de veto. O sea, hay países en esta tierra que tienen más poder, incluso formal, ni siquiera de hecho, sino formal, de jure, lo tienen en el órgano más importante de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Entonces, esto no es democrático, nosotros no tenemos ningún control sobre lo que pasa allí. Esa gente resuelve cosas y además después les pone un rótulo. El rótulo que le ponen es en nombre de la humanidad. Esa gente habla por la humanidad y son un conjunto de burócratas. Son un conjunto de burócratas que no sabemos ni quiénes son, que ni siquiera muchos de ellos hablan nuestro lenguaje, no conocen nuestras tierras, no conocen a nuestra gente, no conocen nuestra cultura, pero toman decisiones por nosotros. Ahora, ellos, les hago una pregunta, porque ellos sí tienen, dicen que ellos no imponen, que ellos sugieren, que ellos recomiendan, y son los países los que aceptan, pero si no se aceptan los acuerdos de ellos, pueden haber consecuencias para el país, desde que los marginan, no los dejan participar de conversaciones, de decisiones, por supuesto el Banco Mundial no les va a prestar dinero, etc. O sea que no es impuesto, pero sí es impuesto. Es lo que se llama soft power, es decir, hay poder, no doblegarse frente
La ONU implica ser acosado por los medios de comunicación. En primer lugar, uno va a ser acosado por los medios de comunicación. Le van a rotular enemigo de la humanidad porque acaba de rechazar algo que se estableció en nombre de la humanidad. Va a tener problemas con los organismos de crédito que están bajo el ala de la ONU. Banco Mundial, lo has mencionado muy bien, el Fondo Monetario Internacional. Distintos préstamos que no van a llegar, porque si uno no acepta esas agendas, pues tendrá las puertas cerradas. Va a empezar una campaña de acoso sistemático contra el político que ose aislarse del marco de Naciones Unidas. Sí, a ver, el globalismo está en estado embrionario. A mí me gusta ponerlo de esta forma, creo que es clara. Ya están puestos los pilares, ya están puestos los fundamentos del globalismo, pero todavía los estados nacionales pueden decir que no, pagando un costo que a veces es muy alto, pero se puede decir todavía que no. El problema es que esto se está desarrollando a mucha velocidad y va a llegar el día en que ya ni siquiera puedas decir que no, que ya ni siquiera estés bajo soft power, sino que estés bajo hard power, o sea, bajo unas consecuencias que ya tendrán otro aspecto. Javier Milei en Argentina, por ejemplo, nuestro flamante presidente, acaba de sacar a la Argentina de la Agenda 2030, que si querés después hablamos de eso. Es una agenda infernal que ha impuesto Naciones Unidas. Argentina se ha salido de esa agenda y se ha salido del Pacto 2045. Eso le ha traído un acoso sistemático de la prensa, se lo ha demonizado, se ha dicho que Argentina no va a poder conseguir determinados fondos por haberse salido de ese marco de acuerdo global, pero esto nos muestra que todavía los estados nacionales pueden salirse de esto. Todavía hay tiempo para salirse del globalismo. Pastor Armando, entonces, como usted lo ve tal vez escatológicamente, ¿usted cómo lo ve? Porque quiere decir que las Naciones Unidas estaría involucrada en esta fuerte, el nuevo orden mundial ya que será establecido, o vendrán algún ente o país o persona que va a estar por encima de las Naciones Unidas. Esto que comenta Agustín, vimos, yo lo considero como el primer experimento, Agustín, del globalismo, con la famosa pandemia, ¿verdad? Porque fue algo organizado, planeado, desarrollado de una forma definitivamente voluntaria por los que se encuentran arriba, como tú dices, para comenzar a subordinar a los estados y quitarles su soberanía nacional para que finalmente pues sean organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas, como la OMS, que sean los que dictan los protocolos en la pandemia. Entonces, yo tuve una vez una reunión con algunos pastores y les dije, ¿verdad? ¿De dónde creen ustedes que venían los protocolos? O sea, no venían del presidente de México, ni de Italia, venía de organizaciones no gubernamentales. ¿A dónde se dirige el mundo con esto? O sea, vemos un plan, como dice él, correctamente embrionario, donde se está desarrollando y va a culminar, porque si la Biblia hace 2000 años, Agustín, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis claramente establece cómo va a terminar la humanidad. Esto es impresionante a la luz de todo lo que tú estás diciendo. ¿Cómo va a terminar la humanidad? Con un hombre llamado el Anticristo que va a establecer una marca. Si no hubiera computadoras, si en los 70 la comunicación satelital no se hubiera inventado, si no estuviéramos en la época de los chips y la cibernética, ¿cómo podían cumplirse las profecías? O sea, esto es increíble. El capítulo 11 de Apocalipsis profetiza que llegaría el momento en que todas las naciones iban a ver el mismo evento cuando mataron a los dos profetas en Jerusalén. ¿Cómo podría esto ser una realidad si no estuviera escrito en la palabra de Dios y no se hubiera inventado la tecnología que nos encontramos? Entonces, ¿cómo va este hombre a controlar la economía? Pues a través de las computadoras. Pero ahora, ¿por qué? La pregunta es eso, ¿no? Satánicamente, diabólicamente, al diablo, ¿verdad? Que es un personaje que es mucho más real que nosotros, porque el mundo espiritual fue creado antes que nosotros y el mundo invisible. A él le conviene manejar a un solo hombre que a 200 presidentes. Esto es lógico. Tiene una lógica impresionante esto. Entonces, él está reduciendo a las naciones para que se subordinen, nos rindamos completamente hasta que surja un solo hombre capaz, como en el siglo XXI, es la primera vez en la historia que un hombre pueda realmente, con la tecnología y la genética que tenemos, gobernar el mundo. Nunca antes, ni hace 10 años, un hombre podía ser capaz de gobernar el mundo como lo es ahorita en el siglo XXI. Agustín, usted menciona que está en un estado embrionario, ¿verdad? O sea, sí. si esto no aborta, o no sé quién no podría abortar, y no va a abortar. Esto va a seguir creciendo. ¿Qué tiene que ver, digamos, la Agenda 2030, por ejemplo, con todo esto? Miren, el tema de la Agenda 2030 es bien importante y es bien impactante que la gente no lo conozca.
¿Por qué? Porque es el marco gubernamental que se ejerce sobre todas las naciones del mundo en este momento. Y la gente no conoce, no le ha llegado nunca información. No se sientan mal por eso, es normal, porque los medios de comunicación del sistema han impedido que esto se debata. Esto no se puede debatir. Quien quiere debatir esto en medios de comunicación es cancelado de inmediato. Exacto. Pero hay algo llamado Agenda 2030 que se conformó en el año 2015. Se llama Agenda 2030 porque debe cumplimentarse a más tardar para el año 2030. Nace del seno de Naciones Unidas y está conformada dicha agenda por 17 objetivos y 169 metas. El antecedente de la Agenda 2030 es la Agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Fue una agenda que también Naciones Unidas estableció para cumplirse entre el año 2000 y el año 2015. Por entonces, aquella Agenda del Milenio estaba compuesta por 8 objetivos. Pero como en el año 2012 se dieron cuenta que esos 8 objetivos no estaban ni siquiera cerca de cumplirse para el año 2015, lo que hicieron fue redefinir la agenda y estirarla hasta el año 2030. Síganme con esto porque es bien importante comprender para entender de qué va la estrategia, de qué va el juego. Año 2000, Agenda del Milenio, 8 objetivos para ser cumplidos a más tardar año 2015. Año 2012, como esos objetivos no se están cumpliendo, se redefine la agenda de cara al año 2030 y en lugar de morigerar, de moderar, de disminuir los objetivos y hacerlos más realistas, incorpora nuevos objetivos y metas y entonces pasamos a una agenda de 17 objetivos y 169 metas. Esto es tan absurdo, miren, esto es tan absurdo como si yo les dijera lo siguiente: Armando, mi objetivo para el mes próximo es comprarme un Ferrari rojo. Y Armando me dice, bueno, ¿cuál es tu ingreso mensual? Y yo le digo, $1000. Y Armando me va a decir, bueno, está muy lindo el Ferrari rojo, pero es que no lo vas a cumplir porque con $1000 por mes no podés comprarte un Ferrari rojo. Bien. Y yo le voy a decir, Armando, qué malo que sos, el Ferrari rojo es muy bueno, vos sos un anti-Ferrari rojo, por eso no querés que yo me compre el Ferrari rojo. Dentro de un mes nos volvemos a encontrar y Armando me pregunta, ¿y cómo te ha ido con el Ferrari? ¿Lo has podido comprar? No, ¿sabés qué, Armando? Vos tenías razón, el Ferrari rojo no lo pude comprar ganando $1000 por mes, pero no te preocupes, ya he redefinido mi objetivo y para el mes próximo mi nuevo objetivo es comprarme la nave espacial de Elon Musk. Entonces uno diría, pero no seas tonto, no es así. Bueno, Naciones Unidas hace lo mismo. No puede con 8 objetivos maximalistas entre el año 2000 y el año 2015 y dice, no se preocupen, los vamos a redefinir para ahora sí poder cumplirlos. Y ahora son 17, son 169 metas y son además objetivos que están muy bien definidos para que nadie los pueda criticar. Porque, por ejemplo, el objetivo 1, el fin de la pobreza. Objetivo 2, hambre cero. Ok, muy lindo. El problema es que eso no se puede cumplir. El problema es que eso es una carta a Santa Claus. Es la carta que escriben los niños a Santa Claus que piden cosas impresionantes y son todas muy bellas, pero el papá no se las puede comprar. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué juegan a este juego? Claro, te ponen una Agenda 2030, te dan 15 años para que logres hambre cero, que logres salud universal, que logres educación universal, que logres paz mundial y cosas muy bonitas, pero cuando se acerca la fecha límite te dicen, no lo estás logrando, no lo estás consiguiendo. Tenemos que redefinir la agenda. Septiembre de este año, en septiembre, hace exactamente un mes, Naciones Unidas se volvió a reunir y lo que dijeron fue, miren, no vamos a poder cumplir Agenda 2030. En todo estamos peor. Hambre cero, bueno, hoy hay más hambre en el mundo que en el 2015. Claro. Por ejemplo, salud, educación universal. Hoy los resultados de salud son peores que en el año 2015 después de la pandemia. O por ejemplo, paz mundial. Hoy hay más guerras en el mundo que en el año 2015. Con lo cual no solo no se están cumpliendo, sino que estamos peor. Pero no se preocupen. Ahora lo han redefinido y han dicho, tenemos una nueva agenda que es hasta el año 2045 y se llama Visión 2045. Entonces, ¿de qué va este juego? Este juego es muy simple de entender para quien quiere mirar. Te ponen objetivos hermosos, maximalistas, espectaculares, para que no te puedas resistir. Claro. Los aceptás, no los cumplís y entonces te culpabilizan. Tenés la culpa porque sos muy malo, las naciones son muy malas, no han logrado hambre cero. Pero no se preocupen, dennos más poder para los globalistas, para redefinir la agenda y hacerla cada vez más radical, cada vez más sobresaturada de ilusiones. Eso significa más transferencia de poder a estos organismos. Exacto. Y claro, quienes denunciamos esto somos los malos de la película porque, así como Armando yo le había dicho, sos muy malo porque no te gusta el Ferrari rojo, a mí me dirán sos muy malo porque no querés hambre cero. Exacto. Pero ese no es el punto, es que me están estafando.
¿Y cuál es el propósito? O sea, ¿cuál puede ser, o sea, o ponerse metas tan absurdas que estás diciendo, cuál puede ser el objetivo? Conseguir más poder. Claro. Más poder, porque si yo te pongo objetivos y metas de esas Inalcanzables. de esa índole inalcanzable, cuando no la cumplas, porque no la vas a cumplir, te voy a echar la culpa a vos. Exacto. Es decir, ¿de quién es la culpa de que no haya, digamos así, hambre cero, por ejemplo, o el fin de la pobreza? ¿Es la culpa de los burócratas de Naciones Unidas frente al gran público? No, para el gran público los burócratas de Naciones Unidas ni siquiera existen en su radar. El punto para ellos es la culpa de las naciones. Entonces las naciones deben ceder poder hacia los organismos internacionales, que son los que fijan estas agendas. Vamos al punto, veamos, muy inmediato, que es el de la pandemia. Muy inmediato. ¿De quién fue la culpa de cara al gran público? ¿De quién fue la culpa de las cuarentenas o de las experimentaciones con pinchazos? Voy a autocensurarme porque sé que estamos saliendo por YouTube también. Los pinchazos. ¿De quién fue la culpa de toda esta gente que hoy tiene efectos secundarios muy graves en muchos casos y que hay algunos que incluso les han arruinado las vidas? ¿De quién es la culpa? Para el gran público, la culpa es del gobierno nacional. Y en cierta forma es cierto. De cierta manera esto es correcto, pero solo de cierta manera, porque quien estableció las directrices para actuar con la pandemia no fue un gobierno nacional, fue algo llamado OMS, como dijo Armando, Organización Mundial de la Salud, que es el órgano especializado en asuntos sanitarios de las Naciones Unidas. Pero esto el 99% de la gente pues no lo conoce. Así es. Armando, se habla de un pasaporte, hablando de la OMS, se está hablando, mencionando de que hay un pasaporte para poder viajar y todo, que tiene que ver con las vacunas, más que todo, es como la información personal. ¿Usted cree que eso va a llegar a suceder? Bueno, definitivamente tiene que suceder, ¿verdad? Porque, como dijimos anteriormente, este personaje diabólico llamado el Anticristo, a través de una marca impresa en la frente o en la mano derecha, que todavía hay mucha especulación al respecto, si va a ser un tatuaje, si va a ser un chip injertado dentro de la piel, etcétera, etcétera. Pero pues para que él pueda tener este control, tiene que forzosamente tener computadoras especializadas, ¿verdad?, con la tecnología actualmente, para poder realmente determinar qué persona tiene o no tiene la marca. Entonces, como dijimos, ¿verdad?, este proyecto embrionario del globalismo nadie lo va a parar, porque todo esto va a desarrollarse, se va a convertir en un monstruo. Y lo que acaba de mencionar ahorita Agustín respecto a que han llegado a un estado tal de psicosis los gobernantes, como por ejemplo lo de la pandemia. Decía el presidente de Estados Unidos, es que tenemos que hacer caso a la ciencia, el doctor Fauci, ¿verdad? Y yo en muchas ocasiones pude decir, es que esto no es ciencia. Me decían a mí, ¿por qué no te has vacunado? Digo, en primer lugar, porque no es una vacuna, y en segundo lugar, porque no es ciencia, es ciencia ficción. O sea, que por el amor de Dios, esto no tiene que ver absolutamente nada con la ciencia. Entonces estamos llegando a un punto de psicosis donde la descomposición mental y del alma del ser humano y espiritualmente está acabando y han llevado al mundo a la orilla de un abismo. Y es precisamente en el momento y en la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Por eso es tan sorprendente que podamos, Agustín y yo, él en el estado, en la percepción política, antropológica del ser humano, y nosotros bíblicamente, ¿verdad?, nos damos cuenta que realmente es como un sándwich, y donde coincidimos completamente en todo lo que está sucediendo en el mundo, y estamos tratando, ¿verdad?, de despertar la conciencia para que podamos ya abrir los ojos y nos demos cuenta, porque acordémonos la advertencia de Cristo en Mateo 24, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo a continuación enuncia algunas características que nos podemos preguntar. En ese tiempo comían, bebían y se iban en casamiento. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto no es pecado? No dice, y estaban en el transgénero, y había la pedofilia. No, Cristo está mencionando características simples, comían, bebían, cosas que no es pecado. Sin embargo, el versículo que sigue, dice la Biblia, pero no entendieron hasta que viene el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué fue lo que la humanidad hace aproximadamente 3.500 años no entendió? Que no podemos sacar a Dios de la ecuación. Y así estamos en un mundo, Agustín, donde todos comen, beben, trabajan, se encierran en una burbuja en su casa, mis intereses, y viene Cristo a destruirnos la burbuja y a decirnos, yo no vengo a servirlos, a que me sirvan, vengo a servirlos yo a ustedes. Y el ejemplo que Jesús nos deja es ese. Tenemos que vivir por los demás. No es realmente nuestra vida la que importa, importa la vida del mundo. Y si no abrimos los ojos ante un mundo que nos necesita y personas que hablen la verdad, el mundo no va a cambiar. Agustín, en el caso mío, bueno, soy hijo de pastor, desde que nací me llevaron chiquitico a la iglesia y
y ahí he estado por 68 años, pero o sea, que mi forma de ver las cosas está muy afectada positivamente positivamente digo yo, por la Biblia. Conozco gente que son ateos, por ejemplo, se burlan de la religión, pero firmemente están en contra del aborto. Sí. Conozco cristianos que no tienen ningún problema con el aborto, igual la ideología de género, tus posiciones firmes, o sea, ¿dónde vienen? ¿De qué razón? ¿De qué estudio? ¿Para dónde vienen tus posiciones? Mira, yo, abordo estos temas desde la ciencia política porque es mi pasión y configura además mi ámbito de especialización. Yo no entré en estos temas ni por una convicción religiosa, ni por una herencia familiar como ha sido tu caso. De hecho, yo me reencuentro con la fe varios años más tarde. Yo arranqué con esto, para que te des una idea, en el año 2005. O sea, la mayor parte de mi vida me la pasé dando estas luchas. En el año 2005 yo tenía 16 años y ya estaba escribiendo para diarios acerca de temas políticos. Yo me reencuentro con la fe a partir del año 2018, cuando tenemos la lucha contra el aborto en Argentina. Yo tenía mis posturas pro vida muy claras, todas ellas argumentadas desde el ámbito secular, es decir, ninguna de ellas basada en temas teológicos o bíblicos, pero ya a partir del 2018 empiezo a comprender que lo que yo pensaba que era un campo absolutamente político, en realidad estaba cruzado por aspectos teológicos, por aspectos espirituales. Y también empecé a comprender que nuestros enemigos no era verdad que fueran ateos. Muchos de nuestros enemigos en realidad juegan para otro equipo, vamos a decirlo de esa manera. Juegan para otro equipo, sirven a otro tipo de fuerza. Lo hemos visto ahora en la asunción de Sheinbaum, por ejemplo, en México, ¿no? La cantidad de rituales que se han hecho allí. Lo hemos visto en las elecciones de Gustavo Petro en Colombia, la cantidad de rituales que se han hecho allí. Los vemos en la cantidad de brujería que hay en torno a la dictadura castrista, por ejemplo, la brujería que hay en torno al chavismo en Venezuela. Estamos frente a socialistas, ateos. No, estamos frente a socialistas que tienen sus creencias religiosas, las ocultan en muchos casos, en muchos otros no, pero juegan en otro equipo. Poderes espirituales de maldad. Así es. Ahora, ¿dónde ves, digamos, la falla? Porque a veces como que a nuestros jóvenes, hablo de los cristianos y todo, como no hemos sabido argumentar, ¿verdad? La defensa a la vida que hemos tenido todo, y como que a veces el mundo secular, esas batallas no las gana. ¿Por qué? Porque se hablan dos idiomas distintos, y hoy el idioma del mundo, el lenguaje del mundo no es bíblico. Es decir, el idioma bíblico o el lenguaje bíblico se da dentro del templo. Ahora, en los medios de comunicación del sistema no se da. En los discursos políticos de todos los días no se da. En la universidad, pues mucho menos. Entonces, aquí el asunto, para mí el gran desafío, es que las iglesias sean capaces de usar dos lenguajes. Traducir, porque es que no hay contradicción. Por ejemplo, yo puedo defender el aborto de la siguiente manera. Puedo defender la lucha contra el aborto de la siguiente manera. Puedo decir, miren, Dios nos ha dado un mandamiento que es el de respetar la vida, el no matarás. Hay versículos bíblicos donde encontramos la noción de que el ser humano existe ya desde el vientre materno. La reacción de Jesús en el vientre de María, por ejemplo, en uno de los versículos. Ustedes son los expertos, ustedes con esto me pueden ayudar mejor, pero entiendo que hay un versículo donde Jesús patea el vientre de María, y hay una referencia donde ya Jesús es un ser humano. O sea, es decir, ya existe como ser humano, no existe ni como una entidad abstracta, ni existe como alguien siendo parte de otra especie, existe como ser humano. Entonces uno podría argumentar bíblicamente con distintos versículos y demás. Y eso está muy bien, es decir, eso para un diálogo con una persona de fe que está a favor del aborto sirve muchísimo. Y a favor de la Biblia, pero si no... Y a favor de la Biblia, y a favor del aborto uno usa la Biblia para mostrarle que en realidad su posición pro aborto es un error.
Ahora, frente a un medio de comunicación, en realidad no hace falta ir al versículo bíblico, salvo que el medio de comunicación tenga como objetivo una audiencia cristiana. Uno puede decir, miren, la genética más moderna ya ha encontrado hace algunas décadas que el instante en que empieza a existir el ser humano como tal se da en el momento de la concepción, porque es en ese momento en que aparece una entidad genómicamente autónoma respecto de madre y padre, con una carga genética propia. Esa carga genética es la del ser humano, esa carga es única e irrepetible, y allí ya está contenido en acto todo aquello que se desarrollará con el paso del tiempo en un sentido que está preestablecido desde ese mismo instante. Por lo tanto, ¿en qué momento empieza la vida? Pues científicamente se sabe, es en el momento de la concepción. Y nos pueden decir, pero es que eso todavía no es un ser humano. Y uno puede responder metafísicamente, si no fuese un ser humano desde el principio, pues no podría desarrollarse como ser humano. No existe, por ejemplo, en teoría celular, la idea de que una célula puede cambiar de especie. Las células no cambian de especie, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo desde la genética, pasando por la metafísica, hablando también de teoría celular, yo ahí ya no recurrí a la Biblia y simplemente estoy diciendo una evidencia, que es que la ciencia, esto es ciencia pura, o sea... Ya no hay dudas, mira, hasta tal punto ya no hay dudas de que el ser humano existe desde el momento de la concepción, que incluso filósofos abortistas, de los más famosos como Peter Singer, por ejemplo, ya han dicho, miren, dejemos de bromar con este asunto, tenemos que resignarnos a admitir que la vida humana empieza desde la concepción. Lo que hay en todo caso que argumentar desde los sectores pro aborto es que existen buenos motivos para quitarle la vida a un ser humano inocente. Y eso te lo dicen filósofos abortistas como Peter Singer. Es decir, ¿cuáles serían los buenos motivos por los cuales hay que quitarle la vida a un ser humano en gestación? Peter Singer lo dice. Por ejemplo, proteger el clima, proteger al reino animal. El ser humano, en esta nueva antropología poshumanista del siglo XXI, el ser humano es algo así como un parásito en la Tierra y necesitamos limitar su desarrollo, necesitamos limitar su natalidad para que no acaben con el resto de las especies y con el planeta Tierra. Absurdo. Entonces, por eso los abortistas, por ejemplo, en Europa, están argumentando en este sentido. La idea de hay que tener, por ejemplo, perros y gatos y no hijos, porque el hijo es un gran daño para el planeta. Esto es totalmente absurdo, pero esto está pasando ahora. El otro ejemplo es, por ejemplo, el caso del género. Uno puede decir, no, Dios los creó hombre y mujer, porque eso está en el Génesis, pero uno también puede decir, frente a otro tipo de audiencia, en una audiencia secular, miren, la realidad es que hasta la última célula del cuerpo está configurada sexualmente a nivel cromosómico, y por más que uno se someta a ciertas cirugías o cambios hormonales, la realidad es que hasta la última célula de su cuerpo va a gritar por siempre a qué sexo pertenece esa persona. Por ese motivo, esa persona va a tener que someterse a un daño irreversible, a un daño permanente, a un daño que no tiene fin, volverse adicta a tratamientos hormonales, siendo los mejores clientes de las empresas farmacéuticas, porque en la medida en que no hagan eso, su disfraz se deteriora. Es un disfraz, no es un cambio de sexo. Ahí yo acabo de argumentar de manera totalmente secular algo que está en la Biblia dicho de otro modo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, para cerrar, es ese. Es que necesitamos los dos lenguajes. Un cristiano tendría que ser capaz de hablar al mundo de la misma forma que habla entre las personas de fe. Exactamente. Ahora, no entiendo, lo que no he entendido, porque sí, he escuchado el argumento de que ningún ser vivo, excepto el hombre, contamina. O sea, nosotros estamos contaminando, ¿verdad? No pasa en la selva, ¿verdad? Con los leones, con nada de todo se reusa, los árboles, las hojas, todo se reutiliza. El único que contamina es el ser humano. Somos demasiados, hay que... O sea, no pueden matar a los vivos, habrá que impedir que nazcan más. Entonces, creo que en el fondo, de los que están a favor del aborto, de los que están a favor de la ideología de género, al final es que hayan menos seres humanos por la contaminación y para salvar el planeta Tierra. Pero me parece una contradicción porque, por ejemplo, no quiero entrar en política, pero en Estados Unidos, ahorita con estos cantidad de gente que está inmigrando, ¿verdad? Que aquí están permitiéndolo los que creen que somos muchos y queremos saber menos, pero por su lado están permitiendo que muchos vengan, que van a tener muchos hijos y todo, y es como una contradicción a su misma deseo final. ¿Cómo no? Ahí sí no entiendo por qué. Mire, a ver, vamos a ver. En el año... Esto parece teoría de la conspiración. Voy a dar muchos datos porque la teoría de la conspiración existe allí donde yo no tengo un dato para mostrar. Bien, voy a mostrar datos. En el año 1974, Naciones Unidas se reúne en Bucarest para decirle al mundo de que hay sobrepoblación.
Lo hacen a través de un organismo llamado Fondo de Población de Naciones Unidas, que fue creado en el año 68, a los fines de monitorear el desarrollo demográfico del mundo. Cuando estamos hablando de gobierno mundial y de sus bases, a ver, es que ya están sentadas, ya está sentada por lo menos en estado embrionario. En el 74, en Bucarest, Naciones Unidas le dice al mundo, oigan, por favor, limiten la población, limiten el desarrollo de la población, limiten la natalidad. Bien. Los países que entonces se llamaban tercer mundo se rehúsan, rechazan esto. Dice, esto no tiene que ver ni con nuestra fe, ni con nuestra cultura, ni con nuestras tradiciones, ni con nuestros usos y costumbres. Nosotros no vamos a limitar la fertilidad de nuestras mujeres porque a un burócrata de Naciones Unidas se les ocurra. Bien. A fines de ese año, 74, en Estados Unidos aparece un informe secreto llamado coloquialmente Informe Kissinger. Técnicamente se llama Memo 200. Este informe, que era secreto, se desclasificó en el año 89, por lo tanto es accesible, ustedes pueden entrar y buscarlo y leerlo por ustedes mismos. ¿Qué dice este informe? Básicamente que el mundo está sobrepoblado y que Estados Unidos tiene que ponerse a la cabeza del control natal, tiene que hacer políticas mundiales para disminuir la natalidad en el resto de los países. Entre las causas de la afección de esta supuesta sobrepoblación aparece el tema de la contaminación, ya en el año 74, aparece el tema de la inmigración. Estados Unidos, por ejemplo, en su frontera con México, ¿qué le conviene a Estados Unidos? ¿Que nazcan cada vez más mexicanos o menos mexicanos? Bueno, pues menos mexicanos, porque cuanto más mexicanos en México, más presiones migratorias hacia el norte. Esto va de suyo. Otros asuntos de población tenían que ver con los recursos naturales. El informe Kissinger dice que, insisto, esto fue escrito por Henry Kissinger para Nixon en el año 74. Le dice que los recursos naturales son limitados y que más población en el tercer mundo significa más consumo de esos recursos que se ubican geográficamente en el tercer mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos? Promover una nueva ideología que sugiera a la gente que necesita tener familias cada vez más chicas, que necesita además impulsar distintos métodos, entre ellos, dice el informe hacia el final, ninguna nación ha podido reducir su natalidad sin recurrir al aborto. Ese es el cierre del informe. En el año 94, Naciones Unidas vuelve a la carga con una nueva conferencia de población y desarrollo, solo que esta vez lo hacen en el Cairo y esta vez tienen éxito. ¿Qué le piden a las naciones del mundo? Entre otras cosas, legalizar el aborto a más tardar para el año 2015. Esto es un pedido de Naciones Unidas hecho en el año 1994. En el año 1995, Naciones Unidas vuelve a reunirse en otro marco llamado Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Esto se va a dar en Beijing. Allí lo que va a pedir Naciones Unidas es que algo llamado enfoque de género se aplique de manera universal y de manera transversal en todos los ámbitos, tanto del Estado como de la sociedad civil. O sea, nuestra famosa ideología de género es también una petición de Naciones Unidas que data del año 95. ¿Cómo está la natalidad hoy en Occidente después de este rapidísimo raconto que acabo de hacer? La natalidad está destrozada. España, por ejemplo, yo vivo la mitad del año en España. España tiene 1,1, 1,2 hijos por mujer. Vos necesitas por lo menos el doble de natalidad o de fertilidad para poder recambiar tus generaciones. 103.000 niños españoles abortaron en el último año, nacieron solamente 400.000. O sea, solo con una política llamada aborto disminuiste el nacimiento en más de 20%. Este país, Estados Unidos, bueno, hoy la fertilidad en Estados Unidos está en 1,6 hijos por mujer. Insisto, vos necesitas 2,1, 2,2, 2,3 para poder recambiar la población. O sea, aquí en Estados Unidos también se está a la baja. Mientras tanto, están promoviendo ideologías LGBT, que todas esas ideologías y todas esas letras de esa sigla tienen un común denominador, que es la infertilidad. Llámense diversos, apoyen las familias diversas, pero todo eso no es diversidad, es mismidad. Por ese motivo no reproduce. Lo verdaderamente diverso es lo que reproduce. Hombre y mujer somos diversos, por eso reproducimos. Todo eso que te han vendido como diversidad en realidad es mismidad. ¿Qué cantidad de LGBT entonces hay ahora en los Estados Unidos? Bueno, en marzo de este año, Gallup, que es una encuestadora de las más importantes del mundo, hizo una investigación muy interesante porque quería constatar qué porcentaje de LGBT había en cada generación. La más anciana, que son los baby boomers, tenía 3% LGBT. La mía, los X o la generación millennial, tenemos, mejor dicho, 9% LGBT. Ahora bien, la generación Z, que son los adolescentes de hoy, tienen 22,3% LGBT. O sea, casi un cuarto de la población joven de este país en los próximos años no se va a reproducir. Eso genera un problema, que es cómo mantenemos las pensiones, cómo mantenemos el salario de nuestros ancianos, cómo mantenemos el seguro social, cómo mantenemos a la gente no productiva.
Bueno, ahí entra el asunto de la migración. Por ejemplo, en el caso español, abren las fronteras y entran desde África. Entran aparte de civilizaciones que son incompatibles con la civilización cristiana. Entra gente que después termina siendo un grave problema para los nacionales, y esto tampoco se puede decir porque uno se convierte ipso facto en un racista o en un xenófobo o en un fóbico de algo. Pero el plan es clarísimo, y ya estamos viendo sus efectos. Esto ya no es una opinión mía, son datos de la realidad. Esto es lo que está pasando. Está muy linda la banderita multicolor, es hermosa, claro, la vemos flameando por aquí y por allá. Está muy lindo el pañuelito verde del aborto, y pensar que esto va de los derechos de la mujer y que esto va de los derechos del niño trans. No, esto va de natalidad, y esto está siendo impulsado por lo menos desde la década del 70 del siglo pasado. Wow. Me gustaría preguntarle a los dos, esta es una pregunta que interesa a un medio de comunicación cristiano. ¿Qué papel juegan las religiones en esta agenda global? No sé quién quisiera. Es una pregunta muy, pero muy importante desde el punto de vista de cualquier disciplina académica, porque es una de las palabras más controversiales, más mal interpretadas y más mal traducidas hasta ahorita. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia de qué forma fue Dios, ¿verdad?, como el soberano, el creador y sustentador del universo, es el que nos ordena y nos dice cómo acercarnos a Él. Y vemos desde el capítulo 4 del libro del Génesis que Adán y Eva ya sabían que tenían que ser mediante el derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida, dice la Biblia en el libro de Levítico. Entonces Caín se acerca con lo mejor de sus manos, con el esfuerzo de su trabajo, y Dios lo rechaza. Y de ahí en adelante Dios escoge a un pueblo llamado Israel a través de Abraham, para que a través de esta nación, acordémonos de algo, no los escogió porque eran judíos, porque no, cuando Dios los llamó no eran judíos, llamó a un hombre que venía de Irak, o sea, ni siquiera de la zona geográfica de Israel, sino muy cerca del río Tigris y Éufrates. Entonces Abraham es llamado por Dios para que a través de él venga una descendencia que viene de Jacob, que son las 12 tribus, y a través de las 12 tribus de Jacob poder transmitir al mundo los valores morales, éticos, civiles y de cómo acercarse a Dios. Vemos nosotros en el tiempo, por ejemplo, de Europa, de Atenas, donde tenían más de 25 mil esclavos. Entonces, ¿cuál democracia había? Pero este impacto de las Sagradas Escrituras entra al occidente y comienza a revolucionar completamente, porque comenzamos a aceptar ya cuáles son los valores realmente que vienen de arriba, ya que el ser humano jamás podrá legislar la moral. Entonces nosotros podemos enfrentarnos a un hecho que es muy claro, ¿verdad? Las religiones, ¿qué son las religiones? Las religiones son un intento, un esfuerzo del ser humano para reconectarse con la fuente de energía, o que sea Dios. La palabra religión viene del latín revolver, ligos, ligar. Entonces, ¿qué es una persona religiosa? Es una persona que a través de buenas obras, de peregrinaciones, de liturgias, de etcétera, etcétera, está tratando de limpiar su conciencia para que Dios lo acepte. Venimos a la Biblia y claramente Jesucristo rompe con este paradigma. ¿Qué es la religión, verdad? La religión verdadera no existe, porque el cristianismo, esto es importantísimo, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con una persona que está viva, que se llama Jesucristo. Entonces tú puedes ser una persona religiosa sin tener una relación personal con el Hijo de Dios. ¿Cómo se obtiene esta relación personal? Creyendo que Jesucristo fue crucificado, fue enterrado, fue resucitado a los 3 días y que Él vive. Y ahora Él te ofrece no una religión, te ofrece una relación personal con Él. Entrar a tu vida, comenzar a despejar tu mente de todos los programas que el mundo nos estableció. Yo en mi caso me decepcioné, yo crecí en colegio lasallistas, Agustín, y a los 13 años quería yo ser cura. Me decepcioné muchísimo cuando un obispo nos habló en el seminario, yo ya estaba listo para ordenarme, que teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal. Sí. Y yo le hablé a mi papá a esa época, ¿verdad? Y me acuerdo que esa noche anterior vi una güerita que pasó en una bicicleta por el dormitorio y le dije a mi padre, ¿sabes, papá? Me acaban de decir que yo no me puedo volver a casar y a mí me gustan las mujeres. Entonces mi papá se rió y fue por mí. Mi papá era franciscano, traía su cordón de San Francisco. Éramos muy religiosos en la familia. Y me decepcioné tanto de la religión que me volví al ateísmo y abracé la dialéctica materialista, hegeliana,
marxista, ya quería irme a Cuba a entrenarme en las guerrillas urbanas, tipo Che Guevara, tenía el Che Guevara arriba de mi cama, etcétera, etcétera. Y cuando yo me encuentro con Jesucristo, mi hermano me habla por primera vez y me dice, le dije, yo no me hables de ninguna religión, me dice, te vengo a hablar de un hombre que se llama Jesucristo. Me prestó Agustín el Evangelio de Juan. Me quedé en Juan 14:6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No dice, yo soy una verdad filosóficamente. Él es el poseedor de la verdad. Él es la verdad viviente. Y yo soy el camino. O sea, qué radicalismo. Buda antes de morir dijo, pues busquen la verdad, yo no soy la verdad. Ni Zoroastro, ni Mahoma, ni ningún otro líder religioso. Y eso me apasionó tanto que caí de rodillas hace casi 49 años y le dije a Jesucristo, mi vida existencial es un desastre, te necesito, entra a mi vida con mi Salvador. Y desde hace 48 años que estamos predicando este mensaje, Agustín. Wow. El mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Él transformó mi vida, la de mi familia, la de nuestros hijos, y ha sido maravilloso poder saber que existe Jesucristo y que nos está esperando para llegar a formar un nuevo mundo, cuando Él regrese, un nuevo gobierno, que sea el gobierno teocrático, que va a ser el único que pueda realmente traer la paz universal. Uno se puede dar cuenta, Agustín, por qué, digamos, entonces somos como enemigos de esta agenda, la iglesia cristiana, ¿verdad? Enemigos o antagonistas de esta agenda global. ¿Cómo ve la agenda global las otras religiones también? Mira, vamos a pensar en términos de Agenda 2030, que es la agenda global más avanzada. La Agenda 2030 nos muestra la figura de un ser humano, o sea, atrás de cada agenda siempre hay una antropología. La antropología es el estudio sobre el ser humano, cuál es la posición que uno tiene sobre el ser humano, qué entiende uno por ser humano, quién es el hombre, es la pregunta que investiga la antropología. ¿Quién es el hombre para la Agenda 2030, que es la agenda global más avanzada? Sería la pregunta. El hombre de la Agenda 2030 no tiene familia, por ejemplo. Es impresionante cuando uno lee los informes y las resoluciones vinculadas a Agenda 2030, la palabra familia o alguna palabra derivada de la palabra familia solo aparece una o dos veces como planificación familiar, por ejemplo. O por ejemplo, la palabra madre aparece como madre tierra, por ejemplo. La idea de los hijos está ausente, lo que existe es, por ejemplo, una demanda de abortos. La Agenda 2030 no concibe al hombre como formando parte de una nación. La idea de nación está ausente. La idea de patria está ausente. Por lo tanto, la idea de democracia está ausente. La idea de que la nación tiene que gobernarse a sí misma conforme a su propia voluntad está ausente. O sea, políticamente no hay una idea de democracia. Y por otro lado, el punto que vos habías traído, que es el de la religión, tampoco se concibe al hombre en una dimensión espiritual. No se habla sobre la religión, siendo que la religión es una dimensión sumamente importante, o la dimensión espiritual es sumamente importante para una inmensa cantidad de hombres sobre este planeta. Es decir, tenemos una agenda que no habla de familia, que no habla de espiritualidad, que no habla de trascendencia, que no habla de religión, que no habla de fe y que no habla de nación, ni de democracia, ni de pueblo. Eso es la agenda global, porque la antropología que te propone es la del hombre desarraigado. El asunto de la religación es volver a conectar con algo que se ha desconectado, pero bueno, también hay un asunto en las raíces. ¿Dónde está mi raíz? Mi raíz me la da mi familia, mi raíz me la da mi patria, mi raíz me la da mi historia nacional, mi raíz me la da mi fe. Cuando yo no tengo ninguno de esos elementos, lo que tengo es una página en blanco. Exacto. Y a la página en blanco yo la escribo como yo quiero. Entonces, el asunto de la fe está ausente en las agendas globalistas, a menos que se trate de religiones que hay que incorporar masivamente en contextos nacionales cuya cultura no se fundamenta en esa fe. Subordinarlas. Exactamente. Si yo hace un rato dije, mira, en España no es compatible con gente que está llegando en masa a España. No tienen el mismo trato para con la mujer, no miran la forma no miran la vida de una forma similar, no aspiran a lo mismo, no tienen una historia común, ni siquiera hay un lenguaje en común. Entonces, cuando vos incorporás a toda esa gente en una nación y además lo haces de manera masiva, sin una política de digamos así, de adaptación de esa gente a la cultura vigente, lo que terminás haciendo es romper la nación. Le rompes la nación a la gente que vive ahí. Entonces las agendas globalistas solamente
defienden la fe cuando se trata de fes que pueden romper la fe de las naciones cristianas. Ustedes dos viajan muchísimo, don Armando. Quizás nos quedan pocos minutos ya, en un minutito tal vez, el consejo a los jóvenes. ¿Cómo prepararse, cómo dar esta lucha, ¿verdad? Porque se quieren llevar la autonomía del país, se quieren llevar, un país tiene tantas cosas que cree que ha forjado por años, ¿verdad? Y ahora nada más quieren como, con permisito, aquí vamos, pero ¿cómo prepararnos para esta batalla? Bueno, pues realmente tenemos que recordar, ¿verdad?, que no solamente la Biblia es el único libro que nos muestra la antropología verdadera del ser humano, quiénes somos. Y la Biblia nos muestra que somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Y cuando descubrimos que la parte espiritual fue rota desde la creación por el pecado, William Shakespeare llamaba el defecto trágico, Sigmund Freud el medio ambiente, Carlos Marx la lucha de clases, la Biblia le llama pecado, que es lo que ha roto la relación entre Dios que te ama y nosotros como seres humanos. Y hay una barrera entre el ser humano y Dios, que es el pecado. Y las religiones, el propósito es tratar de brincar esa barrera y llegar a Dios sin la forma como Dios lo estableció, mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en una cruz. Entonces, este es el mensaje del Evangelio, que tú necesitas venir a Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera conocer. Entonces, nadie puede conocer a Dios si antes no conoce al Hijo, que es Jesucristo. Es Jesucristo el mediador, el que nos lleva al conocimiento del Padre y el que nos inspira y el que nos revela el carácter inmenso. Imaginémonos la mentalidad de Dios, que sus pensamientos no son otros pensamientos. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, joven que me escuchas, darte una media vuelta. El arrepentimiento significa una vuelta de 180 grados en el camino que tú llevas y volverte a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios y Padre de Jesucristo. Pedirle perdón por tu vida, creer que en esa cruz Él murió en tu lugar a través de su sangre y pedirle que entre a tu vida, porque Jesucristo es el único personaje de toda la historia humana que murió descompuesto completamente. Su cuerpo no pudo deshacerse como cualquier muerto humano le sucede, ¿verdad?, una descomposición inmediata, sino que Él se levanta a los 3 días con un cuerpo completamente resucitado, nuevo, glorificado, y nos enseña que esa forma es la que vamos nosotros a resucitar también. Así que es Jesucristo, tu única esperanza, es la única esperanza, no hay esperanza ninguna otra en el mundo más que la vida resucitada del Hijo de Dios. Bueno, y en el área civil, política, a los jóvenes, ¿qué recomiendas? Mira, me quedé pensando, ahí voy a ese punto, pero me quedé pensando en lo último que habíamos mencionado sobre la religión. Y recordé que hace 2-3 semanas veía en el aeropuerto de España una pancarta, una publicidad, una propaganda, que demostraba a una mujer musulmana con el rostro tapado, ¿no? Bueno, de la forma en que ellos se visten. Y la inscripción era algo así como: la manera en que miras a los inmigrantes es también una forma de racismo y xenofobia. Yo pensaba, la gente, los islámicos llegan a nuestros países y cuando mucho, en todo caso, uno puede mirar porque le llama la atención ver a una mujer con el rostro tapado. Si eso me vuelve un racista, un xenófobo, pues según esa propaganda, sí. Ahora, ¿qué le pasa a los cristianos que van al país de ellos? A nosotros no solamente nos miran de esa manera, es que nos matan. Y nadie está cubriendo en medios de comunicación la matanza, el genocidio que hay contra cristianos en Medio Oriente. Etiopía, por ejemplo, en Nigeria, en muchos lugares. No aparecen en los medios de comunicación, porque la matanza es contra cristianos. Claro. Frente a mirar a alguien que está con todo el rostro tapado en un país occidental, eso te vuelve un racista. Pero no tenés idea de que a los cristianos los están acribillando en muchos lugares del mundo mientras nosotros estamos hablando esto ahora. Entonces, ¿de qué va el asunto globalista con el tema de la fe? De eso va. De culpabilizar a Occidente por cómo mira a una persona que se viste de una manera llamativa. Ahora, mientras tanto, los nuestros los acribillan allí. Para los jóvenes, mira, yo diría lo siguiente. La política importa. Es decir, no es indiferente a quién vota uno, no es indiferente lo que pasa en el cuarto oscuro, en las urnas, y los cristianos tienen que aprender a votar como cristianos. No todas las opciones dan lo mismo. Es decir, un cristiano que vota a alguien abortista
tiene que rendir cuentas por eso. Yo escuchaba, por ejemplo, a Joe Biden hace 4 años pedir el voto de los católicos. Y él les decía, yo soy católico y yo también puedo comulgar y yo hice la comunión y ese tipo de cosas. Y los católicos fueron y votaron por Biden. Mayoritariamente. El mismo presidente que el primer día en la Casa Blanca habilitó fondos para financiar abortos en México. Exacto. ¿Cuántos cristianos hoy están pensando en votar por políticos que promueven las agendas de la ideología de género? Pues esa gente es cómplice, es promotora, aunque no lo sepa, es promotora de que a niñitos hoy se los esté mutilando. Exactamente. Entonces, es importante que el cristiano conozca sobre su fe, la palabra de Dios, pero también es importante que la aplique en el mundo real. Claro. Y el mundo real incorpora la dimensión política. Entonces, mi llamado a los jóvenes, sobre todo, pero toda la gente en general, es por favor reconcíliense con lo político, porque si no siempre terminamos votando por nuestros propios verdugos. Terminamos votando por los enemigos de nuestra fe, sin darnos cuenta, por pereza muchas veces, porque es que no tenemos tiempo para informarnos. Mentira, si estamos mirando TikTok todo el día, si estamos mirando los Reels todo el día, si estamos mirando Netflix y el techo todo el día. No es que no tenés tiempo, es que no tenés ganas, porque sos un perezoso. Por favor, den tiempo a esto, infórmense sobre lo que pasa, porque nadie puede hacer nada con lo que pasa si en primer lugar no sabe qué es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias a los dos, de verdad que ha sido una bendición. Bueno, reconcíliense con el Señor, reconciliémonos con la política. Me enseñaron a mí en la iglesia que la política era satánica, así que yo creo que hay que reconciliarnos con ambos. Nos vemos mañana, si lo permite, nuevamente aquí entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.